Estamos hablando del artemeter y lumenfantrina. Otra vez, Lumenfantrina. A ver, otra vez. Artemeter Ajá. y lumenfantrina. Bien. Son medicamentos, como ya le decía, para la malaria, específicamente destinados a los niños, y pues lo que se ha denunciado también por parte de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República es que hay una sobrecompra, porque se compraron cerca de 2 millones de medicamentos, de sobres de estos medicamentos, y pues en realidad lo que se necesitaba o la necesidad en ese momento pues eran 8.000 nomás, 8.000 sobres. Entonces imagínense, ahí hay un detrimento patrimonial. No, pues, o una proyección impresionante del futuro. Sí, pues definitivamente es un error, pero la denuncia va más allá porque ya lo escuchábamos también a Camila, hay un posible peculado, también un contrato o una firma de contrato sin cumplir los requisitos y otros delitos que podría pues investigar la Fiscalía contra el exministro Fernando Ruiz. Pero para ampliar justamente esta denuncia y darnos más detalles de esta tan extraña compra, está con nosotros Andrés Hidárraga, él es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Secretario, gracias. Y bueno, ¿qué fue lo que se encontró frente a estos medicamentos? ¿Por qué compraron tantos? Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Pues efectivamente lo que encontramos es que el pasado 5 de marzo del 2021 se expidieron unos estudios previos por parte de la encargada al interior del Ministerio de Salud, los cuales buscaban adquirir y mejorar el stock de medicamentos para la malaria para niños entre 5 y 9 años. El estudio previo estableció que teníamos que, como gobierno, cubrir esos medicamentos entre el 2021, lo que restaba del 2021, y hasta mitad de año de 22. Desafortunadamente, lo que sucedió es que hubo un pequeño descache en el cálculo y se compraron 2.005.000 medicamentos cuando tan solo se necesitaban un poco más de 8.022. Esto entonces se obligó a que por parte y la acción conjunta entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia se estableciera entonces una acción penal. Esa acción penal básicamente lleva a que la Fiscalía considere la responsabilidad por parte del exministro de Salud, Fernando Ruiz, y sus trabajadores de aquel entonces, en un posible detrimento patrimonial que está por encima de los 3.000 millones de pesos. Estamos hablando de un contrato de 8.999 millones de pesos, dentro de los cuales al menos 3.000, poco más de 3.000 millones de pesos estarían involucrados en este posible detrimento patrimonial. Precisamente, pues usted habla de detrimento patrimonial, pero también decíamos pues que en la denuncia penal se habla de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos. Háblenos más sobre el contrato en sí, con quién se firmó, cuándo lo firmó. Usted ya nos dijo que el valor era es de más de 8.000 millones de pesos, pero ¿a quién le entregaron este contrato? Digamos que ahí, ¿quién se habría beneficiado de esta compra tan exagerada? Pues mira, el contrato exactamente es el 167-2021 con la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, el cual terminó por parte del Ministerio una necesidad de 2.005.000 dosis de medicamentos. Ese contrato, pese a que sabemos, digamos, la reputación que tiene la Organización Panamericana para la Salud, digamos, termina siendo un asunto de segunda importancia en este momento cuando estamos hablando de que se terminaron comprando medicamentos que para el caso colombiano podrían durar atendiendo niños entre 5 y 9 años durante un poco más de 370 años. Aún si donáramos hoy toda esta cantidad de medicamentos a toda América Latina, no podríamos más que seguir buscando a quién más le donamos. Actualmente el gobierno está buscando la posibilidad de entregarle medicamentos en calidad de donación a Pakistán. Es una tarea que viene haciendo el ministro de Salud, pero desafortunadamente, pues imagínense, estamos hablando de más de 1.900.000 dosis de sobra. No hay manera en que esto pueda resolverse y esperamos entonces que sean las autoridades las que lleguen a establecer las responsabilidades y por qué falló
en el mejor de los casos, esta planeación. Ahora, secretario, digamos que hubo un error de planeación, digamos, porque es que a todas luces uno no entendería cómo compran un exceso tal de medicamentos cuando no se necesitan. Ese error de planeación, ¿a qué nivel del ministerio se da? Porque uno no imagina que sea el ministro Ruiz quien dice, bueno, listo, entonces compremos estas 2 millones de dosis, sino que alguien tiene que haberle dicho, no, es que tenemos que comprar esto. Las espaldas del ministro no fue. Eso es lo primero que hay que aclarar. En segundo lugar, esto inició precisamente el 8 de febrero del 2021 por una solicitud de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, y a partir de esto es que inició todo el trámite que llevó a la firma de este contrato. Definitivamente creemos, digamos, pensando en la buena fe, que hubo planeación, pero aquí estamos hablando de un delito. Estamos hablando de un delito que involucra un montón de recursos públicos que superan, reitero, más de 3.000 millones de pesos, pero sobre todo donde el exsecretario general del Ministerio de Salud, los funcionarios de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud tendrán que considerar la Fiscalía su posible participación en un peculado por apropiación a favor de terceros, la participación también en un posible prevaricato por omisión, así como la posibilidad de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el marco de esto que les he venido narrando, un mal cálculo, unas estimaciones, el medicamento se necesitaba, pero pues desafortunadamente hoy nos damos cuenta que compraron más de 1.900.000 dosis que hoy tiene a Colombia, convertida en donante de dosis contra la malaria. ¿A quién se le compró esto? Porque sin duda el gran ganador dentro de este negocio es a quien le compran 2 millones de dosis de un medicamento que no vamos a necesitar. Digo, ese contrato se firmó con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ¿quién fue el proveedor de la Organización Panamericana de la Salud? No lo sabemos. Pero lo claro es que por ser la Organización Panamericana de la Salud, consideramos que viene siendo un asunto que se queda en un segundo plano, pero lo claro es que hoy Colombia, gracias a la mala gestión y este posible desacierto en la planeación de estas dosis, Colombia se volvió hoy un donante de medicamentos contra la malaria para niños entre 5 y 9 años. ¿Y por qué hay que donarlos? No hay forma de que nosotros podamos, pues de pronto como venderlos para recuperar plata, sí. Sí, perdóneme si esta idea ya es un poco exótica, pero venderlos no es posible. La fecha de vencimiento. Eso son, digamos, la línea jurídica que ha planteado el Ministerio de Salud no permite hacer como esa venta. De allí también que la urgencia de salir de ellos porque se vencen el próximo año, lo cual sería aún más desastroso que niños entre 5 y 9 años en el mundo necesiten el medicamento y nosotros intentando mirar qué hacer con él. Entonces la decisión del ministro de Salud en principio es hacer las donaciones para evitar a toda costa que estos medicamentos se pierdan al margen de las responsabilidades penales y fiscales que hoy puedan tener los funcionarios del Ministerio de Salud en cabeza del exministro Fernando Ruiz. Sí, vea, secretario, precisamente frente a estas denuncias que se hacen contra el exministro Fernando Ruiz, se ha pronunciado el expresidente Iván Duque. A través de su cuenta de X, pues puso el siguiente mensaje, vamos a verlo por favor ya en la pantalla, dice @Iván Duque, abro comillas, vea, pongamos el trino por favor. Fernando Ruiz es un hombre probo, un profesional técnico de la salud que asumió el Ministerio de Salud en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente y que ha tenido una trayectoria sin tacha a lo largo de su vida profesional. Hoy, debido a su oposición a la desastrosa reforma a la salud que ha propuesto el gobierno para volver a las épocas del Seguro Social, lo persiguen y acusan por comprar medicamentos en momentos de grandes volatilidades internacionales de precio. Su integridad derrota cualquier intento de acallar su voz, cierro comillas, es lo que dice el expresidente Iván Duque, y era lo que usted también mencionaba, que independientemente pues de
de que el exministro pues sea un hombre probo. Aquí estamos hablando de un error que se cometió, una falta de planeación y pues unos medicamentos que están sobrando. ¿Qué le responde más usted al expresidente Duque, quien asegura pues que esto es una persecución porque el exministro le está haciendo oposición a la reforma a la salud del gobierno? En primer lugar, la Secretaría de Transparencia en este año que llegó en el cargo se ha destacado porque sus argumentos han sido técnicos y las cosas que hemos puesto en conocimiento de autoridades ha sido con todo el rigor jurídico de determinados casos. Esto está al margen de cualquier coyuntura política de discusión que tenga el exministro con el gobierno nacional a propósito de la reforma a la salud. Esto es un hecho cierto, tan cierto que tiene elementos probatorios que fueron puestos en consideración de la Fiscalía a propósito de la posible comisión de 3 delitos, de tal manera que la probidad del ministro Fernando Ruiz la tendrá que examinar en este caso la Fiscalía General de la Nación, porque nos sobran 1.972.121 medicamentos para la malaria. Esto es algo irrebatible y yo espero que aquí valga la sensatez, la objetividad y confiamos en que la justicia efectivamente avance y establezca lo que las pruebas puedan determinar en ese sentido. Secretario de Transparencia, retomo esa parte final porque dice, en momentos de grandes volatilidades internacionales de precio, ni siquiera este podría llegar a ser un argumento, por lo que usted nos dice, que es que no fue el precio como tal, sino fue la cantidad. Y eso usted nos dice que podría considerarse si hubo 3 delitos. ¿Cuáles serían? Explíquenos esos 2 puntos, por favor. Si la volatilidad puede ser un argumento y cuáles serían los posibles delitos. Pues la verdad es que del mercado de medicamentos no es mi área de experticia, pero lo que hemos considerado a partir de lo que evidenció el área técnica y jurídica del Ministerio de Salud es que particularmente estamos hablando de un posible contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales a propósito de una desproporción en las cantidades que ya mencioné. Un poco más de 1.927.000 medicamentos para la malaria que no tenemos la población para que demande esa necesidad de medicamentos. A su vez, estamos hablando de un peculado por apropiación en favor de terceros, es decir, en palabras más claras, estamos diciéndole que a la Fiscalía que evalúe si es posible o no que a partir de esa contratación que no necesitaba Colombia en esa magnitud, terminamos haciéndole un favor a unos proveedores de medicamentos que será la Fiscalía quienes establezca, y sobre todo teniendo en cuenta que esto se hizo con la Organización Panamericana de la Salud. Y finalmente, que verifique el prevaricato por omisión, porque efectivamente aquí estamos hablando de una falta de cuidado, de una falta de diligencia al momento de verificar la compra, que es algo que debe ser completamente connatural al ejercicio de cualquier función pública, máxime cuando estamos hablando de un contrato de 8.999 millones de pesos, donde hay comprometidos un poco más de 3.000 millones de pesos por cuenta de esta sobrecompra de medicamentos. Bueno, pues muy pendientes vamos a estar entonces de esta denuncia y por supuesto de la respuesta que dé el exministro de Salud, Fernando Ruiz. Juan Pablo, nosotros lo buscamos, le escribimos, pero pues todavía no hemos obtenido respuesta del exministro, quien seguramente tendrá que salir a dar explicaciones porque aquí hay un contrato que, como dice el secretario de Transparencia, se firmó y pues también hay una denuncia ya incluso en instancias penales.